En los momentos de mayor oscuridad, cuando el camino se desvanece y el corazón se siente abandonado, es precisamente ahí donde la fe se pone a prueba y donde la mano de Dios puede obrar los milagros más inesperados. La historia que vamos a compartir hoy es un testimonio de ello, un relato que nos enseña que las pruebas más duras a menudo son el preludio de las bendiciones más grandes. Antes de sumergirnos en este relato de esperanza, permíteme ofrecer una pequeña oración por ti que escuchas, que la paz de Dios inunde tu corazón y que su luz ilumine cualquier senda oscura que puedas estar transitando. Si este mensaje resuena en tu espíritu, te invito a compartirlo, a darle un me gusta y a suscribirte, no como un simple gesto, sino como una forma de sembrar una semilla de fe para que otros también puedan encontrar consuelo y fortaleza. Que este acto de compartir sea para ti una fuente de bendición. Nuestra historia comienza en tiempos remotos, en una tierra donde la vida de un hombre se medía por el sudor de su frente, el trabajo de sus manos y la fe que albergaba en su alma. En este mundo vivía un joven campesino de apenas 18 años llamado Emón. La vida lo había golpeado temprano, dejándolo huérfano hacía apenas unos meses. De sus padres había heredado una finca, grande en extensión, pero desoladamente pobre en recursos. Un vasto terreno de tierra silenciosa que esperaba ser despertada. En su soledad, su única compañía eran seres leales y sencillos, una vaca mansa a la que llamaba Isolde, recuerdo vivo de su madre, un burro viejo y fiel de nombre Brane, que había servido a su padre, y un puñado de gallinas que picoteaban la tierra en el patio polvoriento, ajenas a las preocupaciones de su dueño. Emón no poseía riquezas materiales ni la sabiduría que se encuentra en los libros. Sin embargo, atesoraba el legado más valioso que sus padres pudieron dejarle, la virtud inquebrantable del trabajo honrado y una fe en Dios tan firme y profunda como las raíces de los robles más antiguos. Cada día, antes de que el sol despuntara en el horizonte, su rutina era un ritual de supervivencia y esperanza. Ordeñaba a Isolde y con cuidado cargaba los cántaros de leche sobre el lomo cansado de Brane. Juntos, emprendían el largo camino hacia el pueblo, recorriendo sendas de piedra y polvo. Allí vendía la humilde producción del día para comprar lo esencial, un poco de pan, algo de maíz y la sal necesaria para sostenerse a sí mismo y a sus fieles animales. Su finca, aunque amplia, yacía casi estéril. Carecía de arado, de bueyes, de las herramientas que convierten la tierra baldía en un campo próspero. Solo contaba con su machete afilado y la fuerza de sus manos callosas. Con ellos trabajaba sin descanso, limpiando matorrales, levantando cercas con la tenacidad de quien construye un sueño. Porque Emón soñaba. Soñaba con ver aquella tierra, hoy silenciosa, llena de vida, rebosante del ganado que un día la haría florecer. Cada viaje al pueblo era una prueba no solo de resistencia física, sino también espiritual. Mientras caminaba, las miradas y los murmullos lo seguían como sombras. Los muchachos de su edad, hijos de campesinos más afortunados, no tardaban en rodearlo. Vestían ropas mejores, presumían de las posesiones de sus padres y lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. ¿De qué te sirve soñar tan en grande, Emón?, le decían con sorna. Apenas tienes una vaca flaca, un burro que ya no puede con su alma y unas cuantas gallinas. ¿Crees que vendiendo un poco de leche y unos huevos vas a conseguir un rebaño? Bájate de esa nube. Pero Emón, poseedor de una serenidad que parecía venir de otro mundo, nunca se inmutaba. Levantaba la mirada del camino polvoriento, los miraba con calma y respondía con una convicción que los desarmaba: algún día, Dios me dará mucho ganado. El Dios al que yo le oro me escucha, y tengo la certeza de que un día cumplirá la petición de mi corazón. Aquella tarde, tras soportar una vez más las burlas y vender su leche, Emón tomó el camino de regreso. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo encendido, un lienzo de fuego que anunciaba la llegada de otra noche solitaria.
Su fiel Brane caminaba a su lado, cargando ahora los cántaros vacíos. Al llegar a la finca, el mugido cansado de Isolde lo recibió como un bálsamo. Descargó con calma, guardó cada cosa en su lugar y, tras una cena austera de pan duro y un sorbo de leche, apagó el pequeño candil de aceite que apenas lograba perforar la oscuridad de su humilde cabaña. El silencio de la finca era profundo, roto únicamente por el canto de los grillos y el eco lejano del ladrido de un perro en el valle. Antes de entregarse al sueño, cumplió con el rito más sagrado de su día. Como cada noche desde que sus padres partieron, se arrodilló sobre el suelo frío y desnudo de su cuarto. Sus manos, endurecidas por el trabajo, se entrelazaron en un gesto de súplica, y con la voz entrecortada por la emoción, comenzó a orar. Señor, mi Dios, hoy vengo ante tu presencia no para pedir, sino para darte gracias. Gracias por esta tierra que me dejaron mis padres, aunque hoy yazca vacía. Gracias por mi vaca Isolde, por mi buen burro Brane y por las gallinas que me dan sustento. Gracias, Padre, porque aunque soy huérfano y estoy solo en el mundo, nunca, ni un solo instante, me he sentido abandonado por ti. Las lágrimas, contenidas durante el día, comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo como ofrendas sobre la tierra apisonada de su hogar. Con cada palabra, recordaba las noches de su infancia, cuando sus padres lo arropaban y oraban junto a él, enseñándole a confiar en la providencia divina, incluso en la más profunda escasez. Padre eterno, continuó entre sollozos, tú conoces lo más profundo de mi corazón. Sabes que mi anhelo de prosperidad no nace de la vanagloria, sino del deseo de ver esta tierra, que es tuya, florecer en abundancia. Te pido, Señor, que me des ganado con que trabajarla. Dame la fuerza para que esta finca prospere, para que nunca me falte el sustento y, si es tu voluntad, dame también en tu tiempo una buena esposa con quien formar un hogar y honrarte. En medio de su oración, un fervor incontenible se apoderó de él. Alzó la voz, como si quisiera que su gratitud atravesara el techo de paja y llegara más allá de los cielos. Bendito seas, Señor. Porque aún en mi pobreza, tú eres mi única y verdadera riqueza. Aunque la gente se burle de mi fe, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que estás conmigo. La emoción lo desbordó por completo y allí, arrodillado en la penumbra, derramó su alma hasta quedarse exhausto. Una profunda paz, la paz que solo Dios puede dar, llenó su corazón. Y aunque sus ropas eran humildes y su cama un simple jergón, esa noche Hemón se durmió con una fe más fuerte y valiosa que todas las riquezas de los hombres del pueblo. No lo sabía entonces, pero su fe, que brillaba como una antorcha en la oscuridad, estaba a punto de ser probada de nuevo, con una dureza que lo llevaría al límite de sus fuerzas. Pasaron los años, y Hemón cumplió los 24. Su vida seguía siendo una lucha diaria, pero su fe no había menguado. Una mañana gris, con el rocío aún cubriendo la hierba, salió al corral como de costumbre para ordeñar a Isolde. Pero esa mañana, el silencio lo recibió. No escuchó el familiar mugido con que su amada vaca lo saludaba cada día. Un mal presentimiento le oprimió el pecho. Corrió hacia el establo y la encontró tendida sobre la paja, sin fuerzas, con una respiración agónica. Isolde, gritó desesperado, arrodillándose a su lado y acariciando su cuello. Minutos más tarde, mientras sostenía su cabeza entre las manos, la noble vaca exhaló su último aliento. Hemón lloró con la desolación de quien pierde a un miembro de su familia. Isolde no era solo su sustento, era el último lazo vivo que lo unía a sus padres. Con el corazón desgarrado, tomó su pala y, con sus propias manos, cavó un hoyo profundo junto al gran roble que se erguía en un extremo de la finca. El sudor se mezclaba con sus lágrimas, pero no se detuvo hasta darle un entierro digno a su fiel compañera. Aquel día, la finca pareció encogerse, volverse aún más vacía y silenciosa.
La soledad pesaba como una losa. Y como si el cielo quisiera probar hasta dónde llegaba su resistencia, en esos mismos días, su leal burro Brane comenzó a enfermar. Caminaba con lentitud, sus patas temblaban y una tristeza profunda se reflejaba en sus ojos. Angustiado, Hemón gastó los pocos ahorros que había juntado con tanto esfuerzo en un veterinario del pueblo, comprando remedios y brebajes que resultaron inútiles. La salud de Brane se deterioraba día a día. Una tarde, mientras regresaba del pueblo con el corazón apesadumbrado, la tragedia acechó de nuevo. De entre los arbustos del camino, surgieron dos lobos enormes y hambrientos. Sus ojos brillaban con ferocidad en la penumbra, sus colmillos afilados apuntando directamente a Brane, que apenas podía sostenerse en pie. Veían en él una presa fácil. Un escalofrío recorrió la espalda de Hemón. El miedo lo paralizó por un instante, pero el amor por su compañero fue más fuerte. Con un grito de coraje que brotó desde lo más profundo de su ser, desenvainó su machete y se interpuso entre las bestias y su burro enfermo. «Si quieren llevárselo, tendrán que pasar sobre mí», bramó. Los lobos se abalanzaron, y en una nube de polvo y gruñidos, comenzó la lucha. Hemón, movido por una fuerza que no sabía que poseía, blandió su machete hiriendo a uno en el lomo y alcanzando al otro en una pata. Los animales, sorprendidos y heridos por la inesperada resistencia, retrocedieron y huyeron hacia el bosque. Jadeante, con el machete aún en la mano, Hemón se arrodilló junto a Brane. «No te dejaré solo, amigo mío», susurró. En ese preciso instante, un campesino que pasaba por el camino lo presenció todo. Se detuvo, atónito, sin poder creer cómo aquel joven humilde había enfrentado a dos lobos y había salido victorioso. «Este muchacho no es como los demás», murmuró para sí. «Tiene el valor de un león». Esa noche, con los bolsillos vacíos y el alma rota, Hemón llegó a su finca. Se sentó bajo el corredor, sintiendo el peso de todas sus pérdidas. Se arrodilló en el patio de tierra, levantó la mirada al cielo estrellado y oró con la voz quebrada. «Señor, ¿por qué tantas pruebas? Me quitaste a mis padres, luego a mi vaca, y ahora mi burro se me está muriendo. ¿Acaso soy tan débil que quieres quebrarme? ¿Acaso nunca veré cumplido el sueño de ver esta tierra llena de ganado?» Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca. Pero en medio de su lamento, recordó las palabras de sus padres: «Hijo, todo lo que Dios permite es para bien, aunque no lo entiendas en el momento». Respirando hondo, su oración cambió. «Perdóname, Señor. Soy humano y me duele, pero no quiero quejarme. Si tú lo has permitido, lo acepto con humildad. No permitas que se aparte de mí la fe que mis padres sembraron en mi corazón. Aún en la pérdida, yo confío en ti». Hemón no lo sabía, pero esa oración de entrega total, de aceptación en medio del dolor, fue escuchada en el cielo de una manera especial. Pronto, el Creador cruzaría su camino con el de un hombre rico y poderoso, y aquella prueba insoportable se transformaría en la respuesta a todas sus súplicas. Mientras tanto, lejos de allí, en las tierras más prósperas de la región, vivía un hacendado inmensamente rico. Poseía rebaños que se perdían en el horizonte y una familia que era su orgullo. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su fortuna. Una fiera misteriosa y terrible estaba diezmando su ganado. Noche tras noche, aparecían reses destrozadas, y nadie sabía qué clase de bestia era capaz de tal carnicería. Un día, uno de sus hombres, aterrorizado, llegó galopando a la hacienda. Había visto a la criatura, un oso descomunal, una montaña de furia y músculo, devorando una de sus vacas. El hacendado, desesperado, organizó cacerías. Salieron armados, pero ni las balas parecían hacerle daño a la bestia. El oso era una fuerza de la naturaleza, y todos huían despavoridos ante él.
Fue entonces cuando el campesino que había visto a Hemón luchar contra los lobos, acudió ante el hacendado. Mi señor, dijo con respeto, conozco a alguien que quizás pueda hacer frente a esa bestia. No es un guerrero, es un joven huérfano y humilde. Pero lo vi luchar contra 2 lobos solo con un machete y los venció. Su valor no es de este mundo. El hacendado, aferrándose a esa última esperanza, ordenó, tráiganlo ante mí. Al día siguiente, los hombres del hacendado llegaron a la humilde finca de Hemón. Lo encontraron sentado junto a su burro moribundo, con el rostro marcado por la tristeza pero sin abandonar a su compañero. Le contaron sobre la bestia y la oferta de su señor. Hemón se levantó, acarició por última vez a Brane y le susurró, amigo mío, debo marchar. Te dejo en manos de Dios. Luego, arrodillándose en medio del patio, oró con fervor, Señor, si esta es tu voluntad, guíame. Dame fuerzas para vencer lo imposible, porque no confío en mi fuerza, sino en la tuya. Al llegar a la hacienda, el hombre rico lo observó. Vio a un joven de ropas gastadas pero con una mirada firme. Dicen que eres valiente, dijo el hacendado. En mis tierras habita un gran oso que devora mi ganado. Si logras vencerlo, te daré la mitad de todas mis reses, caballos y burros. Y además, te daré la mano de mi única hija en matrimonio. Los presentes murmuraron, incrédulos. Creían que enviaban al muchacho a una muerte segura. Pero Hemón, con una calma que heló la sangre de todos, inclinó la cabeza y respondió, no temo, porque no voy en mi fuerza, sino en la de mi Dios. Al amanecer, partieron hacia el bosque. Hemón no llevaba más que una lanza que él mismo había forjado. Tras horas de búsqueda, un rugido estremecedor heló el aire. Allí estaba, el oso, más grande y aterrador de lo que nadie había imaginado. La bestia se abalanzó contra ellos. El pánico se apoderó de los hombres, que huyeron en todas direcciones. El oso persiguió a uno de ellos, a punto de alcanzarlo. ¡Auxilio! «Me va a matar», gritaba el hombre. Fue entonces cuando la voz de Hemón resonó en el claro del bosque, firme y poderosa, «Oye, bestia insolente. Tu fin ha llegado. Estoy aquí, ven por mí». El coloso se detuvo, giró su enorme cabeza y fijó sus ojos inyectados de furia en el joven. Hemón apretó su lanza, respiró hondo y susurró el nombre de Dios. En ese instante, una fuerza sobrehumana, una valentía que no era suya, llenó cada fibra de su ser. La bestia cargó, y la tierra tembló. Hemón, con una agilidad milagrosa, esquivó el primer zarpazo. La lucha fue titánica, un enfrentamiento entre la fuerza bruta y la fe inquebrantable. Y en el momento preciso, con un grito que era a la vez una oración, Hemón clavó la lanza con toda su alma, directo en el corazón de la fiera. La bestia rugió por última vez, un sonido de agonía y sorpresa, y se desplomó pesadamente sobre la tierra. El silencio que siguió fue total, absoluto. El hombre al que Hemón había salvado cayó de rodillas ante él, llorando. «Me salvaste la vida. Desde hoy, seré tu fiel servidor por el resto de mis días». Regresaron a la hacienda arrastrando el cuerpo del enorme oso. La incredulidad dio paso a la celebración. El hombre rico, conmovido y fiel a su palabra, cumplió su promesa. Le entregó a Hemón la mitad de su inmensa fortuna, rebaños de ganado, manadas de caballos y burros. Y con orgullo y gratitud, le entregó la mano de su hermosa hija. Los días de soledad y lágrimas habían terminado para siempre. Aquello que había parecido una cadena de desgracias, la muerte de sus padres, la pérdida de su vaca, la enfermedad de su burro, se reveló como el camino que Dios había trazado para llevarlo a su bendición. Su finca, antes vacía, prosperó hasta convertirse en la más rica de la región. Su fiel burro Brane sanó milagrosamente.
Formó un hogar lleno de amor y tuvo hijos fuertes y sabios. Emón nunca olvidó de dónde venía. Cada noche, junto a su esposa y sus hijos, se arrodillaba para dar gracias a Dios. Porque aquel huérfano pobre, que solo tenía una vaca, un burro y una fe inquebrantable, demostró al mundo que cuando un hombre pone su confianza en el Dios que todo lo puede, lo imposible se convierte en el comienzo de un milagro. Que la historia de Emón sea un faro de esperanza en tu vida. Recuerda que, aunque ahora mismo estés atravesando la prueba más dura, Dios está obrando en silencio. Confía, persevera en la fe y mantén tu corazón agradecido, porque tu bendición está más cerca de lo que imaginas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen hoy y siempre. Amén.